La niebla cortaba el aire helado en las profundidades del bosque de Hürtgen, en Alemania. Era el 15 de noviembre de 1944. El invierno intensificaba su gélido abrazo, y el infierno verde de Hürtgen se convertía en una pesadilla aún más impenetrable. Cada árbol, cada arbusto parecía esconder una amenaza mortal. Los sonidos distantes de motores pesados y disparos apagados eran la banda sonora constante de una batalla que parecía no tener fin. Aquel fatídico día, en el corazón de aquel laberinto de muerte, el sargento Frank Stone Miller, un conductor de tanques con reputación de loco de piedra, estaba a punto de desafiar todas las reglas de la guerra. Su idea: invertir la lógica de la batalla, poner el Sherman de espaldas al enemigo y luchar de una forma que nadie jamás había imaginado. Una estrategia que todos rechazaron, que sus superiores consideraron suicida, pero que, en 10 minutos de furia y metal, cambiaría para siempre la percepción de la guerra de tanques. Quédese hasta el final, porque lo que ocurrió después conmocionó a todos. El bosque de Hürtgen, en Alemania, era una trituradora de carne. Desde septiembre de 1944, las fuerzas aliadas intentaban desesperadamente avanzar por aquella densa y laberíntica masa de árboles, pero cada metro se conquistaba a un costo terrible. El problema principal era el propio bosque, una densa maraña de coníferas, valles profundos y terreno irregular que anulaba la superioridad aérea aliada y convertía a los tanques en blancos fáciles. Los setos de Normandía fueron un problema, pero Hürtgen era un infierno a una escala mucho mayor. Los senderos estrechos y fangosos obligaban a los blindados a moverse en fila india, exponiendo sus flancos y traseras vulnerables a los cañones antitanque alemanes y a los infames y casi invulnerables tanques Tiger. Era una amenaza mortal que estaba desangrando a las fuerzas aliadas, aplastando la moral y retrasando el avance crucial hacia el corazón de Alemania. Las soluciones convencionales fallaban miserablemente. Los ataques frontales eran repelidos con grandes bajas. La artillería era ineficaz contra objetivos bien camuflados en la densidad del bosque. La infantería, sin el apoyo blindado adecuado, era masacrada. Los comandantes estaban desesperados, buscando cualquier ventaja, pero atrapados en tácticas que simplemente no funcionaban en aquel terreno traicionero. Los tanques Sherman, aunque numerosos, se consideraban inferiores a los tigres alemanes en blindaje y potencia de fuego, y el bosque exacerbaba esta desventaja, convirtiéndolos en presas fáciles. Cada día se perdían más hombres y máquinas, y la promesa de un rápido fin de la guerra parecía desvanecerse en la niebla helada de Hürtgen. La situación era crítica, y la necesidad de una solución radical era más urgente que nunca. Frank Stone Miller no era un estratega de guerra ni un oficial de alto rango. Era un conductor de tanques, un hombre de hierro y grasa, nacido y criado en las duras calles de Chicago, Illinois. Antes de la guerra, Frank trabajaba en un taller mecánico, reparando coches y camiones, desarrollando una intuición casi sobrenatural para las máquinas. No tenía credenciales formales en tácticas militares o ingeniería avanzada, solo años de experiencia práctica, al volante de un Sherman, sintiendo cada vibración, cada crujido de la máquina. Fue esa experiencia visceral la que le hizo identificar el problema de Hürtgen desde una perspectiva diferente. No era solo una cuestión de potencia de fuego o blindaje, sino de movilidad y vulnerabilidad. Frank se dio cuenta de que, al retroceder o maniobrar en espacios reducidos, los tanques Sherman a menudo exponían sus traseras, que eran más finas y estaban menos protegidas. Sin embargo, también percibió que la parte trasera, con su motor y sistema de escape, ofrecía un blindaje secundario y, paradójicamente, un área donde un ataque directo podía ser menos catastrófico que un impacto certero en la torreta o en los laterales más delgados. Sus colegas y comandantes, por supuesto, lo llamaban loco. Miller, ¿te has vuelto completamente loco?, se reían. ¿Luchar de espaldas al enemigo? Eso es un suicidio. Pero a Frank, con su terquedad legendaria, no le importaba. Había visto demasiados Sherman ser destruidos de la manera convencional. Tal vez, pensó, la manera convencional era el verdadero suicidio. La idea,
que germinó en su mente mientras intentaba sacar su tanque del atolladero por 10ª vez, era simple, brutal y completamente insana. Usar la retaguardia del Sherman como una especie de escudo improvisado, mientras maniobraba para presentar el cañón donde el enemigo menos lo esperaba. La estrategia de inversión de marcha de Miller era más que una idea, era una filosofía de combate. Concibió la idea mientras observaba a un Tiger alemán despiadado e imponente aplastar un Sherman de su pelotón. El Tiger, con su blindaje frontal casi impenetrable, era una fortaleza móvil, pero como todo gigante tenía sus puntos débiles. El conductor de tanques loco de piedra se dio cuenta de que en la densidad del bosque, la maniobrabilidad era más importante que el blindaje frontal puro. Su idea era simple en la teoría, pero radical en la práctica. En lugar de avanzar de frente, exponiendo la parte más blindada del tanque, proponía retroceder hacia el combate, usando el blindaje trasero, más robusto que los laterales, como un escudo inicial, y las orugas del tanque como una forma de maniobra impredecible. Argumentaba que al moverse marcha atrás, el Sherman podría presentar un perfil menor y más difícil de acertar rápidamente, especialmente en terreno irregular. Además, el blindaje trasero, aunque no tan grueso como el frontal, era más resistente que los laterales, y el motor en sí proporcionaría una capa extra de protección contra proyectiles más pequeños. Sin embargo, la verdadera genialidad estaba en la táctica ofensiva. En lugar de un enfrentamiento frontal, maniobraría el tanque marcha atrás hasta el último instante, y luego, con un giro brusco, presentaría el cañón principal para un disparo fatal en el flanco o en la trasera del Tiger, que serían más vulnerables. Necesitaba una oportunidad, un momento de sorpresa. La idea, al principio, era solo una conversación de fogata, el desvarío de un hombre exhausto por la guerra. Pero en su mente, la semilla de una revolución estaba plantada. Los materiales para esta innovación eran los más básicos: el propio tanque Sherman, el bosque como su escenario, y su propio coraje y el instinto de supervivencia. No había piezas especiales ni modificaciones complejas. Era una innovación táctica, puramente operacional. El proceso de construcción fue mental, un plan detallado que ensayó repetidamente en su cabeza, visualizando cada movimiento, cada giro, cada disparo. Intentó explicar su táctica a sus comandantes. «Sargento Miller, ¿está sugiriendo que le demos la espalda al enemigo?», preguntó el capitán Davis con el rostro pálido de incredulidad. «Eso es una invitación a la muerte. La parte trasera del Sherman es un blanco fácil para cualquier Panzerfaust, y mucho más para un Tiger». Miller intentó argumentar, explicando la lógica del blindaje secundario del motor, la imprevisibilidad del movimiento marcha atrás, la oportunidad de un disparo lateral decisivo. Pero la idea era tan radical, tan contraintuitiva, que fue recibida con nada más que escepticismo y órdenes severas de no intentar tal locura. «Va a matar a usted y a su tripulación, Miller, y no voy a tener eso en mi conciencia», vociferó el mayor Thompson. «Simplemente siga el protocolo. Avance con los demás». Pero Miller sabía que el protocolo estaba matando a sus amigos. Creía que había encontrado una brecha, un punto ciego en la arrogancia de los tigres alemanes. Los riesgos eran inmensos. El fracaso significaría la muerte segura, pero la alternativa era la derrota continua. Estaba listo para poner a prueba su teoría, con o sin el permiso de sus superiores. La oportunidad solo estaba esperando surgir. Y esa oportunidad no tardaría en aparecer, en medio del infierno que era el bosque de Hürtgen. La suerte, o el destino, estaba a punto de poner a prueba al sargento Miller y su locura contra la amenaza blindada más formidable a la que se enfrentaban los aliados. La persistencia de Frank, a pesar de toda la oposición, era un testimonio de su creencia inquebrantable de que la guerra exigía más que solo seguir órdenes. Exigía innovación, incluso si era loca, y estaba a punto de demostrarlo de una manera que nadie jamás olvidaría. Y esa oportunidad no tardaría en aparecer, en medio del infierno que era el bosque de Hürtgen. La suerte, o el destino, estaba a punto de poner a prueba al sargento Miller y su locura
contra la amenaza blindada más formidable a la que se enfrentaban los aliados. La persistencia de Frank, a pesar de toda la oposición, era un testimonio de su creencia inquebrantable de que la guerra exigía más que solo seguir órdenes. Exigía innovación, incluso si era loca, y estaba a punto de demostrarlo de una manera que nadie jamás olvidaría. Con cada día que pasaba, la frustración de Miller aumentaba. Veía morir a sus compañeros, sus tanques incinerados, todo porque estaban atrapados en tácticas obsoletas para ese terreno. Los fallos iniciales no eran solo los disparos que erraban o las maniobras torpes. Eran los Shermans destruidos uno tras otro, las vidas perdidas mientras los comandantes insistían en un enfoque que no funcionaba. Intentaba, en las raras pausas del combate, practicar la maniobra marcha atrás, sentir el peso del Sherman, la respuesta de las orugas, la dificultad de alinear el cañón mientras el tanque se movía hacia atrás. Su tripulación, inicialmente escéptica, comenzó a notar la intensidad en sus ojos. «Stone, nos vas a matar con tu idea de girar el tanque en medio del fuego», exclamó el artillero, Cabo Jenkins, en una ocasión, mientras Miller hacía una reversión brusca en un campo de entrenamiento improvisado. «Es más fácil apuntar de frente». «¿Y cuántos de frente hemos visto convertirse en humo, Jenkins?», replicó Miller, con el sudor corriéndole por la cara. «Vamos a hacer que esto funcione. O moriremos intentándolo de una manera diferente». La presión del tiempo era abrumadora. Cada minuto significaba más bajas, más terreno perdido, más moral en declive. Las limitaciones técnicas del Sherman para esta maniobra eran evidentes. La visibilidad marcha atrás era pésima, exigiendo una coordinación perfecta con el comandante de la torreta. La mira del cañón no estaba diseñada para disparos rápidos después de una inversión de movimiento tan drástica. Pero Miller veía esto no como obstáculos infranqueables, sino como desafíos a superar con la práctica y la sincronía del equipo. Entrenó a su tripulación incansablemente, incluso bajo la mirada desaprobatoria de los oficiales, que lo consideraban una distracción peligrosa. Los rechazos persistían. En una reunión tensa, el coronel Harding, un veterano endurecido, miró a Miller con desprecio. «Sargento, agradezco su iniciativa, pero no tenemos tiempo para experimentos en el campo de batalla. Siga las órdenes. Mantenga la línea. Avance cuando se le indique». Su voz era fría como el invierno de Hürtgen. Miller sintió un nudo en la garganta. Sabía que estaba arriesgándose a un consejo de guerra, o algo peor, pero también sabía que tenía razón. La persistencia de Frank no era terquedad ciega, era una convicción forjada en la observación y la experiencia. Creía que la guerra, especialmente en Hürtgen, no podía ganarse con tácticas de manual. Se necesitaba algo disruptivo, algo que el enemigo no esperara, y el enemigo no tardaría en aparecer. La mañana del 15 de noviembre de 1944 amaneció con una niebla aún más densa, casi palpable. El pelotón de Miller fue enviado en una misión de reconocimiento y apoyo a la infantería, que estaba atrapada bajo fuego pesado. El sendero era un lodazal resbaladizo, los árboles altos y oscuros formaban un corredor claustrofóbico. La tensión era casi insoportable. De repente, un rugido grave cortó el silencio. El sonido inconfundible del motor de un Tiger. No uno, sino dos. Estaban acorralados. «Tigres al frente. 2 de ellos», gritó el comandante de la torreta, sargento Peterson, con la voz ahogada por el pánico. «Vienen por el sendero principal. No tenemos a dónde ir». El corazón de Miller martilleaba en su pecho. Este era el momento. Aquel escenario de pesadilla, el mismo que había imaginado tantas veces, ahora era real. Al frente, la muerte segura. En la retaguardia, quizás una oportunidad. Miró a su tripulación, a Jenkins, Peterson y al cargador, soldado Evans. Miedo en sus ojos, pero también una chispa de confianza en aquel loco de piedra que los había entrenado para lo imposible. «¡Preparaos!», gritó Miller, su voz sorprendentemente tranquila. «Vamos a hacerlo a mi manera. Marcha atrás. ¡Rápido!». La radio crujió con la voz histérica del capitán Davis. «Miller, ¿qué está haciendo? Avance, avance». Pero Frank ya tenía el control. Con una sacudida, el Sherman de Miller comenzó a retroceder, no huyendo sino posicionándose.
Los sonidos de los tigres se volvían más fuertes, más amenazadores. La tripulación, en contra del instinto, en contra de todas las reglas, obedeció. Era una danza mortal, un acto de desesperación y genio que apenas estaba comenzando. El bosque parecía contener la respiración, esperando a ver si la locura de un hombre podía, de alguna manera, reescribir las reglas de la guerra. El bosque parecía contener la respiración, esperando a ver si la locura de un hombre podía, de alguna manera, reescribir las reglas de la guerra. El Sherman de Miller, con su motor rugiendo furiosamente marcha atrás, se deslizaba por el sendero fangoso. Los árboles parecían cerrarse, y la niebla, antes una molestia, ahora era una aliada, oscureciendo ligeramente la visión. Peterson, mantén los ojos abiertos. Jenkins, prepara el cañón. Evans, listo para cargar, ordenó Miller, con su voz como un hilo de acero. El primer Tiger emergió de la niebla, una sombra colosal de acero, su cañón de 88 ppm apuntando hacia adelante, buscando una presa fácil. Esperaba un Sherman avanzando, exponiendo su blindaje frontal. Pero lo que vio fue un Sherman retrocediendo, sus orugas levantando barro, presentando su trasera inesperadamente. El comandante del Tiger dudó por un instante crucial. ¿Qué era aquello? ¿Una retirada desordenada? ¿Un error? Esa fracción de segundo fue todo lo que Miller necesitaba. Mientras el Tiger ajustaba su mira, el Sherman de Miller, con una maniobra brusca y casi acrobática, giró sobre sí mismo, impulsado por las orugas que patinaban en el barro. En un movimiento rápido y ensayado 1000 veces en la mente de Miller, el flanco del Tiger menos blindado quedó expuesto. ¡Fuego, Jenkins! ¡Ahora!, rugió Miller. El cañón de 75 mm del Sherman bramó, un destello cegador en la niebla. El proyectil perforante impactó el flanco del Tiger con una fuerza brutal. Un estruendo metálico resonó en el bosque, seguido de una explosión secundaria que hizo temblar la tierra. Humo negro y fuego comenzaron a brotar del gigante de acero. El primer Tiger estaba herido de muerte, pero no había tiempo para celebraciones. El segundo Tiger, alertado por el sonido de la explosión, ya estaba avanzando, su motor aullando. Había aprendido del error del primero. Esta vez, el enemigo no dudaría. «Él sabe lo que estamos haciendo ahora», gritó Peterson con la voz llena de adrenalina. «Nos va a flanquear». Miller ya lo había anticipado. Con el primer Tiger aún humeando, ejecutó otra maniobra de reversa, esta vez más calculada, usando un gran árbol caído como cobertura parcial. El Sherman retrocedió de nuevo, presentando su trasera, atrayendo al Tiger a una persecución que parecía suicida. El Tiger avanzó, su comandante confiado en aplastar al Sherman cobarde que le daba la espalda. Pero Miller no estaba huyendo, estaba armando una trampa. Mientras el Tiger se acercaba, intentando flanquear al Sherman, Miller esperó el momento exacto en que el terreno irregular del bosque haría que el tanque enemigo expusiera un punto vulnerable. «Espera, espera», murmuraba Miller para sí mismo, los ojos fijos en el espejo retrovisor improvisado que había instalado. El cañón del Tiger disparó, el proyectil zumbando peligrosamente cerca de la torreta del Sherman, pero sin impactar. El blindaje frontal del Tiger era impenetrable, pero sus flancos... «¡Ahora!», gritó Miller. Con un giro aún más rápido y violento que el anterior, el Sherman de Miller, usando la inercia del movimiento de reversa, giró de nuevo, presentando su cañón principal directamente hacia el compartimento del motor del segundo Tiger, que estaba momentáneamente expuesto, mientras el tanque enemigo intentaba realinearse. Jenkins, con la precisión de un francotirador, disparó. El impacto fue devastador. El proyectil penetró el blindaje trasero del Tiger, alcanzando el motor y los tanques de combustible. Una explosión masiva, mucho mayor que la primera, engulló al gigante alemán en una bola de fuego y humo. En menos de 10 minutos, 2 de los tanques más temidos de la Wehrmacht se habían convertido en chatarra humeante. Un silencio momentáneo se cernió sobre el bosque, roto solo por el crepitar de las llamas y el sonido distante de la batalla en otras partes. Dentro del Sherman la tripulación estaba en shock. Lo logramos, Stone», balbuceó Peterson, los ojos desorbitados.
el pánico reemplazado por una euforia incrédula. «2 tigres, en 10 minutos. Eres un genio, loco». Jenkins y Evans se reían y lloraban al mismo tiempo, dándole palmadas en la espalda a Miller, que estaba exhausto, pero con una sonrisa victoriosa en el rostro. Había probado su teoría, no para los generales, sino para sí mismo y para su tripulación. Había invertido la lógica de la batalla y había sobrevivido. La noticia se extendió como la pólvora. La infantería aliada, que estaba atrapada bajo fuego pesado, presenció la hazaña con sus propios ojos. Vieron al Sherman de Miller, aquel loco de piedra, enfrentarse y destruir 2 tigres, monstruos que habían aterrorizado a todos. Soldados que antes temían a los tanques enemigos, ahora miraban al Sherman de Miller con una nueva reverencia. El capitán Davis, que momentos antes había reprendido a Miller por la radio, se acercó al tanque con una expresión que mezclaba conmoción, admiración y una pizca de vergüenza. «Miller, ¿qué demonios? ¿Cómo lo hiciste?», preguntó, su voz un susurro. Tú realmente lo conseguiste». El sargento Miller simplemente asintió con la cabeza, quitándose el casco, el pelo sucio de grasa y sudor. «Dije que funcionaría, capitán», respondió, con la voz ronca. La prueba en combate había sido un éxito rotundo, un milagro táctico en el infierno de Hürtgen. La locura de Miller no solo salvó a su tanque y a su tripulación, sino que abrió un camino para el avance de la infantería que estaba estancada. Aquel día, 15 de noviembre de 1944, no sería olvidado. La lección era clara. La innovación, por más radical que parezca, puede ser la única salida cuando las reglas convencionales fallan. Y el impacto de esa lección apenas estaba comenzando a reverberar por todo el frente occidental. Aquel día, 15 de noviembre de 1944, no sería olvidado. La lección era clara. La innovación, por más radical que parezca, puede ser la única salida cuando las reglas convencionales fallan. Y el impacto de esa lección apenas estaba comenzando a reverberar por todo el frente occidental. La historia del sargento Stone Miller y sus 10 minutos de furia y genio se propagó como un incendio en el bosque seco de Hürtgen. No tardó en que los susurros de «el loco que puso el tanque de espaldas y destruyó 2 tigres» se convirtieran en gritos de admiración e incredulidad. Los hombres de la infantería, que habían visto a sus compañeros ser destrozados por los blindados alemanes, miraban a Miller con una mezcla de reverencia y gratitud. No era solo un conductor de tanques, era la prueba viviente de que lo imposible podía ser conquistado. El capitán Davis, que antes lo había reprendido, ahora estaba visiblemente afectado. «Miller, tú acabas de reescribir el manual», balbuceó, todavía mirando los esqueletos humeantes de los tigres. Yo debo informar esto, inmediatamente. Pero el camino hacia el reconocimiento oficial no sería fácil. La burocracia militar, con su rigidez y apego al protocolo, no aceptaba fácilmente la locura de un sargento. Los informes iniciales fueron vistos con escepticismo, incluso con desdén. ¿Un Sherman destruyendo 2 tigres en 10 minutos, marcha atrás? Eso es propaganda barata, gruñó un general en un cuartel general distante. La idea de que un conductor de tanques, sin credenciales formales, pudiera haber descubierto una táctica tan revolucionaria era casi ofensiva para los estrategas. Sin embargo, la evidencia era innegable. Los restos de los tigres estaban allí, con las marcas de impacto en los flancos y traseras, exactamente como Miller había previsto. Y, lo más importante, la infantería había logrado avanzar significativamente en aquella sección del bosque, una hazaña que parecía imposible horas antes. El capitán Davis, ahora un convencido defensor de la táctica de Miller, trabajó incansablemente para que la historia llegara a los oídos correctos. Sabía que necesitaba un oficial de alto rango con visión para superar la resistencia inicial. Ese oficial surgió en la figura del general Patton, conocido por su mente poco convencional y su disposición a romper reglas en aras de la victoria. Patton, al escuchar los relatos exagerados y a los escépticos, decidió enviar un equipo de investigación. Lo que encontraron conmocionó a todos. No solo la historia de Miller era cierta, sino que la simplicidad y la brutal eficacia de su táctica eran obvias.
La estrategia de inversión de marcha no era un golpe de suerte, era una respuesta lógica a un problema táctico insoluble. A partir de aquel momento, la oposición comenzó a ceder. La necesidad era la madre de la invención y Hürtgen exigía invención. La noticia llegó al cuartel general supremo de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas, SHAEF. El general Dwight D. Eisenhower, consciente de las bajas alarmantes en Hürtgen y del estancamiento del frente, recibió el informe con una mezcla de asombro y esperanza. ¿Un sargento? ¿Un conductor de tanques?, preguntó, examinando las fotografías de los tigres destruidos. ¿Y puso el tanque de espaldas para luchar? La idea, aunque inicialmente absurda, tenía un sentido macabro ante la realidad de Hürtgen. Si los tigres eran invulnerables de frente, ¿por qué no atacar sus puntos débiles, incluso si eso significaba desafiar la lógica militar? Eisenhower, siempre pragmático, vio el potencial. No encargó 5.000 copias de inmediato, pero ordenó que la táctica de Miller fuera estudiada, y si era viable, implementada en otras unidades de tanques que operaban en terrenos densos. A partir de aquel día, la estrategia de inversión de marcha comenzó a enseñarse inicialmente con mucha resistencia y escepticismo, pero luego con resultados cada vez más prometedores. Los pelotones de tanques Sherman, antes presas fáciles, comenzaron a sorprender a los tigres y panteras alemanes, que no esperaban ser atacados de forma tan heterodoxa. La tasa de pérdidas de Sherman en el bosque de Hürtgen comenzó a disminuir, y la moral de las tropas aliadas, antes por los suelos, recibió un impulso vital. El impacto fue dramático. Aunque difícil de cuantificar en números exactos, estimaciones posteriores sugirieron que la táctica de Miller salvó cientos, tal vez miles de vidas aliadas, al permitir que los tanques Sherman, antes considerados inferiores, pudieran enfrentarse y destruir blindados alemanes superiores en combate directo. La locura de Miller no solo puso la lógica de la batalla patas arriba, le dio la vuelta a la marea en Hürtgen, contribuyendo al avance lento, pero constante, que finalmente llevó a la ruptura de las defensas alemanas en el bosque. La lección de Frank Stone Miller resonó más allá de las trincheras. En tiempos de crisis, las soluciones más inesperadas pueden venir de los lugares más improbables, desafiando la sabiduría convencional y redefiniendo lo que es posible. La guerra aún estaba lejos de terminar, pero un conductor de tanques había demostrado que el ingenio humano, incluso bajo la forma de una idea loca, era un arma más poderosa que cualquier blindaje de acero. La guerra aún estaba lejos de terminar, pero un conductor de tanques había demostrado que el ingenio humano, incluso bajo la forma de una idea loca, era un arma más poderosa que cualquier blindaje de acero. La historia del sargento Stone Miller y sus 10 minutos de furia y genio se propagó como un incendio en el bosque seco de Hürtgen. No tardó en que los susurros de «el loco que puso el tanque de espaldas y destruyó 2 tigres» se convirtieran en gritos de admiración e incredulidad. Los hombres de la infantería, que habían visto a sus compañeros ser destrozados por los blindados alemanes, miraban a Miller con una mezcla de reverencia y gratitud. No era solo un conductor de tanques, era la prueba viviente de que lo imposible podía ser conquistado. El capitán Davis, que antes lo había reprendido, ahora estaba visiblemente afectado. «Miller, tú acabas de reescribir el manual», balbuceó, todavía mirando los esqueletos humeantes de los tigres. Yo debo informar esto, inmediatamente. Pero el camino hacia el reconocimiento oficial no sería fácil. La burocracia militar, con su rigidez y apego al protocolo, no aceptaba fácilmente la locura de un sargento. Los informes iniciales fueron vistos con escepticismo, incluso con desdén. Un Sherman destruyendo 2 tigres en 10 minutos marcha atrás. «Eso es propaganda barata», gruñó un general en un cuartel general distante. La idea de que un conductor de tanques, sin credenciales formales, pudiera haber descubierto una táctica tan revolucionaria era casi ofensiva para los estrategas. Sin embargo, la evidencia era innegable. Los restos de los tigres estaban allí, con las marcas de impacto en los flancos y traseras, exactamente como Miller había previsto. Y, lo más importante, la infantería había logrado avanzar significativamente en aquella sección del bosque, una hazaña que parecía imposible horas antes.
El capitán Davis, ahora un convencido defensor de la táctica de Miller, trabajó incansablemente para que la historia llegara a los oídos correctos. Sabía que necesitaba un oficial de alto rango con visión para superar la resistencia inicial. Ese oficial surgió en la figura del general Patton, conocido por su mente poco convencional y su disposición a romper reglas en aras de la victoria. Patton, al escuchar los relatos exagerados y a los escépticos, decidió enviar un equipo de investigación. Lo que encontraron conmocionó a todos. No solo la historia de Miller era cierta, sino que la simplicidad y la brutal eficacia de su táctica eran obvias. La estrategia de inversión de marcha no era un golpe de suerte, era una respuesta lógica a un problema táctico insoluble. A partir de aquel momento, la oposición comenzó a ceder. La necesidad era la madre de la invención y Hürtgen exigía invención. La noticia llegó al cuartel general supremo de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas, SHAEF. El general Dwight D. Eisenhower, consciente de las bajas alarmantes en Hürtgen y del estancamiento del frente, recibió el informe con una mezcla de asombro y esperanza. ¿Un sargento? ¿Un conductor de tanques?, preguntó, examinando las fotografías de los tigres destruidos. ¿Y puso el tanque de espaldas para luchar? La idea, aunque inicialmente absurda, tenía un sentido macabro ante la realidad de Hürtgen. Si los tigres eran invulnerables de frente, ¿por qué no atacar sus puntos débiles, incluso si eso significaba desafiar la lógica militar? Eisenhower, siempre pragmático, vio el potencial. No encargó 5.000 copias de inmediato, pero ordenó que la táctica de Miller fuera estudiada, y si era viable, implementada en otras unidades de tanques que operaban en terrenos densos. A partir de aquel día, la estrategia de inversión de marcha comenzó a enseñarse inicialmente con mucha resistencia y escepticismo, pero luego con resultados cada vez más prometedores. Los pelotones de tanques Sherman, antes presas fáciles, comenzaron a sorprender a los tigres y panteras alemanes, que no esperaban ser atacados de forma tan heterodoxa. La tasa de pérdidas de Sherman en el bosque de Hürtgen comenzó a disminuir, y la moral de las tropas aliadas, antes por los suelos, recibió un impulso vital. El impacto fue dramático. Aunque difícil de cuantificar en números exactos, estimaciones posteriores sugirieron que la táctica de Miller salvó cientos, tal vez miles de vidas aliadas, al permitir que los tanques Sherman, antes considerados inferiores, pudieran enfrentarse y destruir blindados alemanes superiores en combate directo. La locura de Miller no solo puso la lógica de la batalla patas arriba, le dio la vuelta a la marea en Hürtgen, contribuyendo al avance lento, pero constante, que finalmente llevó a la ruptura de las defensas alemanas en el bosque. La lección de Frank Stone Miller resonó más allá de las trincheras. En tiempos de crisis, las soluciones más inesperadas pueden venir de los lugares más improbables, desafiando la sabiduría convencional y redefiniendo lo que es posible. La guerra aún estaba lejos de terminar, pero un conductor de tanques había demostrado que el ingenio humano, incluso bajo la forma de una idea loca, era un arma más poderosa que cualquier blindaje de acero. La estrategia Miller, como algunos la llamaban, comenzó a incorporarse formalmente en los manuales de entrenamiento para las tripulaciones de tanques aliados. No fue un proceso fácil. Años de doctrina militar y el orgullo de los oficiales de más alto rango se resistían a la idea de que un sargento sin rango formal o entrenamiento de alto nivel pudiera haber descubierto algo tan fundamental. Pero la evidencia en el campo de batalla era irrefutable. Informes de otros frentes, donde los Sherman se enfrentaban a tigres y panteras en terrenos densos o urbanos, comenzaron a llegar, confirmando la eficacia de la táctica. Tanques que antes habrían sido destruidos en segundos, ahora lograban posicionarse y contraatacar, salvando no solo a sí mismos, sino también a la infantería que dependía de su apoyo. Frank Stone Miller, a pesar de su negativa a buscar la gloria, fue ascendido a sargento de primera clase y condecorado con la Estrella de Plata por su valentía e ingenio. Sin embargo, siguió siendo el mismo hombre humilde y pragmático. No se convirtió en general o estratega de cuartel general. En su lugar, fue designado para ayudar a entrenar a otras tripulaciones de tanques, compartiendo su experiencia visceral
y su locura controlada. Viajaba entre las unidades, demostrando personalmente la maniobra, explicando cada matiz, cada riesgo, cada oportunidad. Su presencia, la prueba viviente de que la táctica funcionaba, era más convincente que cualquier manual. La estrategia Miller se extendió más allá de Hürtgen. En batallas cruciales como la ofensiva de las Ardenas, donde las fuerzas aliadas fueron tomadas por sorpresa por un ataque masivo de blindados alemanes, la capacidad de los Shermans de defenderse y contraatacar de maneras inesperadas demostró ser vital. En lugar de ser meramente superados, muchos Shermans lograron retrasar el avance enemigo, destruir tanques más pesados y ganar tiempo precioso para la llegada de refuerzos. El efecto dominó fue inmenso. Cada Tiger o Panther destruido significaba menos amenazas en las líneas aliadas, menos bajas de infantería y un avance más rápido hacia el corazón del Reich. La táctica de Miller se convirtió en un símbolo de la resiliencia y la capacidad de adaptación de los soldados aliados. No se trataba de tener el equipo más avanzado, sino de usar lo que se tenía de forma inteligente y valiente. Estimaciones militares posguerra, aunque difíciles de precisar, atribuyeron a la estrategia Miller un papel significativo en la reducción de las pérdidas de tanques Sherman y, en consecuencia, en la preservación de miles de vidas de soldados. Demostró que la innovación no tenía por qué venir de laboratorios secretos o de mentes brillantes en despachos. A veces nacía en el barro, bajo el fuego enemigo, de la mente de un hombre que se negaba a aceptar la derrota. La guerra se acercaba a su fin, y el legado de Frank Stone Miller ya estaba grabado en la historia, no solo como un conductor de tanques, sino como un innovador que se atrevió a poner la lógica de la batalla patas arriba. La guerra se acercaba a su fin, y el legado de Frank Stone Miller ya estaba grabado en la historia, no solo como un conductor de tanques, sino como un innovador que se atrevió a poner la lógica de la batalla patas arriba. Con el fin del conflicto en 1945, Frank Stone Miller, como tantos otros héroes anónimos, regresó a casa. No buscó fama ni fortuna. Las medallas que recibió, incluyendo la estrella de plata y el corazón púrpura, fueron guardadas en una caja de puros, lejos de los ojos curiosos. Regresó a su Chicago natal y a su antigua vida como mecánico, reparando coches y camiones, el olor a aceite y grasa siendo un consuelo familiar después del olor a pólvora y humo. Miller siguió siendo un hombre humilde, que rara vez hablaba de sus hazañas de guerra, prefiriendo la tranquilidad del taller al ruido de los recuerdos. Pero su innovación, la estrategia Miller, no fue olvidada. Se convirtió en un estudio de caso en academias militares, un ejemplo clásico de ingenio táctico bajo presión extrema. Aunque los tanques modernos han evolucionado, la lección de Miller sobre la adaptabilidad, la explotación de puntos débiles y el coraje de desafiar el status quo sigue siendo atemporal. Sus principios, de usar la movilidad y la sorpresa para compensar desventajas, se enseñan hasta hoy. Un Sherman EC-8, con una placa conmemorativa, está preservado en un museo militar, simbolizando no solo el sacrificio, sino la inteligencia y la audacia que moldearon la victoria. La historia de Frank Stone Miller es un recordatorio poderoso de que las buenas ideas pueden venir de cualquier lugar, a menudo de las mentes más improbables, de aquellos que están en la línea del frente, enfrentando el problema de cerca. Es una lección sobre la persistencia que vence el escepticismo, sobre soluciones sencillas que superan la complejidad y sobre cómo la innovación, por muy loca que parezca, puede ser la clave para problemas aparentemente insolubles. Su legado trasciende el tiempo, inspirándonos a cuestionar, a atrevernos y a nunca aceptar lo imposible. ¿Qué otras ideas locas están esperando ser descubiertas en nuestros propios desafíos? El coraje de Miller nos invita a encontrarlas,